legionarios en Britania dejaron de ser bases militares para convertirse en asentamientos. Comunidades romanas lejos de Roma. Es una historia que se repite por todo el imperio. Para conquistar un imperio, las legiones debían construir fuertes. Y todos esos fuertes suelen convertirse en ciudades del imperio. El cambio es aún más evidente en Rigborough, donde comienza la ocupación romana de Britania. La primera construcción de la legión fue un campamento temporal, pero se transformó en algo mucho más permanente y asombroso. Estamos en una plataforma con forma de cruz, pero cuando se construyó en el siglo I después de Cristo, estaba a nivel del suelo. Sobre nosotros había un arco. En estos espacios vacíos había 4 grandes soportes para aquella enorme estructura. Dedujimos su forma porque sabemos mucho de arcos romanos. A los romanos les gustaban, eran monumentos impresionantes. Construían arcos de triunfo para celebrar una victoria o la grandeza del emperador. Hay muchos en Roma. Pero en Bretaña, una tierra de casas de barro y bosques salvajes, era el más claro testimonio del poder romano. Aunque solo quedan sus cimientos, podemos reconstruir el arco de Rigborough. Medía 25 metros de altura. El brillante mármol blanco que lo cubría permitía verlo a kilómetros. Se convirtió en la entrada a la Britania romana. Casi representa al imperio mismo. Solo construías monumentos así para conmemorar victorias. Era un símbolo del éxito romano y del poder romano. Te bajabas del barco, pasabas por el arco y veías la Britania romana. Y las distancias son algo impresionante. El arco queda a más de 1500 kilómetros de Roma, y cualquier legionario que haya llegado hasta ahí, lo hizo a pie. Además, la entrada a Britania queda a otros 500 kilómetros del límite septentrional del imperio. La evidencia sugiere que incluso en estos puestos fronterizos, las legiones mantuvieron el control por cientos de años. Vindolanda es un lugar muy antiguo. Había 9 fuertes superpuestos uno sobre otro desde el año 85 hasta el fin de la ocupación romana, alrededor del 410 después de Cristo. Durante ese tiempo, Britania cambió. Las condiciones arqueológicas especiales en este yacimiento preservan como fotografías las diferentes fases del dominio romano. Como destruyen y reconstruyen tantas veces este lugar, empujan la arqueología hasta el fondo, alejándola del aire, creando un entorno libre de oxígeno. Y si lo haces 9 veces, muy en el fondo hay un lugar especial porque casi todo allá abajo sobrevive. Es decir, los objetos que se hubieran podrido en cualquier otro lugar, aquí se preservaron perfectamente. Hay armaduras, joyas y docenas de pares de botas militares. Exclusivas de Vindolanda, hay algunos objetos que nos acercan increíblemente a la gente que vivió aquí hace casi 2000 años. No olvidaré la primera vez que encontré algo. Excavábamos lo que creíamos una zanja romana de unos 4 metros de profundidad, y en el fondo había mucha madera. Y algunos pedazos de madera eran algo aceitosos, y tras limpiarlos, me llevé la sorpresa de mi vida al ver jeroglíficos en ellos. Lo que encontró fueron tablas de escritura, listas de compras, cartas, registros, listas militares. Detalles que revelan por primera vez lo que pensaban los legionarios asignados a este lugar. Las tablas de escritura como documentos romanos son increíbles porque cada uno tiene la oportunidad de reescribir la historia de la Britania romana. Cada uno de ellos es como una ventana al alma de la persona que lo escribió. Es un mensaje muy personal y estamos viendo ese mensaje y leyendo su correo. Desde que se encontró la primera tabla en Vindolanda se han recuperado más de 400. Las cartas muestran la vida de un legionario alejado de su casa. El fuerte de Vindolanda es un elemento vital en la historia de esta legión, porque no toda Britania fue romanizada. Asaltos desde el norte de la actual Escocia eran un problema constante. En una época la respuesta romana sería una sangrienta y decisiva guerra de conquista y castigo. Pero comenzando el siglo II, el emperador Adriano dio un cambio radical de políticas. Ordena a las legiones que construyan un muro por toda la frontera.
Fue su respuesta para un problema bastante serio para la Britania romana. Su solución a largo plazo fue aislar la zona civilizada de la provincia de los bárbaros al norte. A más de 1500 kilómetros de Roma, el imperio aún era capaz de movilizar enormes recursos. Tomó 30.000 hombres y más de una década terminar la obra. El muro de Adriano, en términos modernos, es un proyecto de construcción impresionante y colosal. Incluso hoy, hacer algo así costaría miles de millones de dólares. De costa a costa debió medir casi 120 kilómetros y de altura probablemente entre 5 y 7 metros, con almenas sobre ella, torres y puertas cada par de kilómetros, desde donde se podía ver todo su entorno, controlar qué estaba pasando y pedir ayuda si era necesario. La muralla es principalmente una estructura defensiva. La expansión ha sido por mucho tiempo el motor del imperio, con legiones invadiendo agresivamente las fronteras. Pero ahora, el Imperio Romano estableció un límite en piedra. El muro de Adriano refleja este gran cambio de ser un imperio agresivo, joven y ambicioso que aprovecha cada oportunidad devorando territorios, a un imperio de Edad Media mucho más reflexivo que pensaba en sus fronteras y que administraba lo que ya tenía. En cierto sentido, eso marca el comienzo del fin para el Imperio Romano. De legionarios en Britania eran como islas, pedazos de Roma en territorio hostil. Pero no tenían ni la capacidad ni el deseo de luchar constantemente. Al pensar en la ocupación romana de Britania, es importante no creer que el ejército estaba formado por soldados que venían de Italia. A medida que el ejército establece sus bases, empieza rápidamente a reclutar locales y es común que esos soldados tengan familias e hijos. Así que se puede ver al ejército convertirse en parte de la sociedad local. Vindolanda, uno de los fuertes en la frontera del muro de Adriano. Las tablas de escritura encontradas acá explican que la noción de quién era romano y quién no lo era se estaba perdiendo. Ocuparon los muros del fuerte con soldados de otros rincones del imperio. Una prueba de la complejidad de la máquina romana y de su alcance es que pudieran asignar galos y germanos a la frontera británica. Habrá arqueros sirios más adelante, está la caballería española, hay alemanes, franceses, italianos. Es una verdadera mezcla, un imperio colonial presente en Vindolanda. Según la evidencia, trajeron a su propia cultura con ellos. Esto, según yo, es algo realmente único para un fuerte romano, un templo o altar al dios Júpiter Doliqueno. Júpiter Doliqueno pertenece a un culto oriental y proviene del sur de la actual Turquía. Los soldados que crearon este altar estaban a miles de kilómetros de sus hogares. Eran sirvientes de amos romanos, tal como los locales. De a poco ambos lados se unieron. Detrás de mí está la entrada de un fuerte del siglo III en Vindolanda. Normalmente cuando pensamos en los romanos, solo los imaginamos ahí. Los vemos dentro del fuerte, pero nunca pensamos en lo que hacían fuera de él. En las afueras del fuerte están las huellas de una comunidad satélite. Docenas de casas, tiendas y negocios que dependían de los legionarios. Tenemos talleres y otras propiedades, una taberna y un bar al lado, que debió ser visitado por los soldados romanos. Y además, muchos civiles entrarían al fuerte cruzando sus puertas por este camino, viviendo y trabajando dentro del fuerte, así como también había soldados afuera. Vinieron a conquistar esta tierra y se convirtieron en parte de ella. Los eventos que ocurren en otras partes del imperio reflejan que Roma se va haciendo vulnerable. Las legiones patrullan miles de kilómetros de fronteras y no pueden controlarlas todas. Esta muralla rodea la antigua ciudad romana de Verulamion. Fue construida en el siglo III después de Cristo, como 200 años luego de derrotar al ejército de Boudica.
porque en esa época los romanos eran más inseguros. Preocupados de que las fronteras ya no pudieran repeler a los bárbaros, construyeron defensas por todo el imperio. En cierto sentido, a pesar de que se ve fuerte, es un movimiento a la debilidad. Y también a algo más, a la explotación. Porque era el trabajo forzado de campesinos el que construyó esta fortificación para defender a un imperio en decadencia. Las rocas de Vindolanda cuentan la historia de la ocupación desde el principio. Esta roca rota revela cómo terminó. Se ubica en lo que alguna vez fue un altar para los estandartes del águila sagrada de las legiones. El águila era un símbolo de Júpiter, y Júpiter era el dios patrono de Roma, porque el águila representaba al militarismo y al imperio romano. Y por eso, los estandartes del águila de las legiones son venerados en fuertes por todo el imperio. En el desastre de Varo, en el año 9 después de Cristo, en el apogeo del poder romano, 3 legiones murieron defendiendo el honor que representan sus águilas. Aquí, las águilas se han degradado y el imperio desaparece rápidamente. Mientras nos acercamos a la capilla de los estandartes, se ve qué pasó al final de la Britania romana. Y aquí, justo en medio del altar, hay un gran fogón. Imaginen acá un gran espetón con un cerdo o media vaca asándose en él, el cual rompió y agrietó el suelo y lo hundió hasta el fondo del edificio. Eso demuestra que toda esa majestuosidad y culto imperial, la adoración del dios emperador, los estandartes de batalla, las banderas, todo eso se perdía. Esta roca fue dañada cuando 5 siglos y medio de disciplina sucumbieron. Marca la desintegración de todo lo que los legionarios consideraron sagrado. Los ejércitos de Roma nunca fueron expulsados de Britania, sino que desaparecieron lentamente, y la ocupación terminó aquí, donde las tropas originalmente desembarcaron. Aquí en Richborough vemos pistas del final de la Britania romana y también de la Segunda Augusta. La Segunda Augusta es mencionada por última vez por el año 400. Es una pequeña guarnición. La llama de Roma en Britania simplemente se apaga. Hay muchos problemas internos, guerras civiles, rebeliones, y pareciera que todo el Estado romano y su ejército se estaba desintegrando. Desaparecieron. La provincia simplemente se desvaneció. Las legiones perdieron el control, y Roma perdió su imperio. Los territorios que abandonaron también perdieron algo. Se dice que Europa cayó en una era de caos, en una edad oscura que se mantuvo por siglos. Y aunque en lugares como Britania las legiones dejaron solo ruinas, sombras de una fuerza alguna vez invencible, el verdadero legado de sus campañas, de sus interminables marchas, matanzas y construcciones aún se mantiene. Cada victoria en los bosques del norte o en los desiertos del este le daban gloria y le daban oro a Roma. Todo el esplendor de la ciudad eterna se pagó con saqueos e impuestos, con la sangre de los legionarios y de sus enemigos. Las legiones construyeron todo esto.